Muy buenas noches, siendo las 21:05. Comenzamos una nueva edición de esto que se llama El Inversor, versión bolsera. Santiago Bulat, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Claudio? La verdad que bastante sorprendido con todo lo que ha ocurrido. No me la esperaba, te soy sincero. Los mercados, bueno, hemos visto que reaccionaron al principio con una baja importantísima, dado que el New York Times iba dando cómo venían estos resultados y se empezó a dar vuelta a esta imagen que primero posicionaba a Hillary Clinton como ganadora, dadas las encuestas también, y luego se fue tornando esta situación a medida que pasaba el tiempo. Cerca de las 12 de la noche tocó un pico que estaban iguales y terminó ganando Donald Trump. El otro negocio que estuve viendo es ponernos una consultora para ver resultados electorales, porque no la pegan y siguen funcionando, yo no sé. Y bueno, en los mercados ya no le pegamos una. Con lo cual, bueno, la política y es verdad, es lo pegarle mismo, una. es el mismo negocio. Estamos en la misma. Buscando, obviamente, hablando con el diario de mañana y ya pasado los acontecimientos, hoy lo que podemos agregar al comportamiento financiero en todos los rubros es la palabra selectividad. Y creo que ahí hay que hacer un parate y merece hacer un análisis bastante fuerte del comportamiento de los mercados. Como bien dijo Santi, abrieron los futuros del S&P y del Dow, 800 puntos abajo llegó a estar el Dow, esto representa más del 5% de caída. Los mercados europeos también 2-3% abajo y terminaron positivos muy cerca del máximo histórico, incluso el Dow y el S&P. En América Latina sí se persistió mucho más la baja, sobre todo en el peso mexicano, un drama hoy, su peor desvalorización en un solo día. Hasta el presidente del Banco Central de México y el presidente de México tratando de calmar a sus inversores, y obviamente era una cuestión programada de acuerdo a las decisiones que podía llegar a tomar Donald Trump ahora siendo gobierno. Pero vamos a lo selectivo. La decisión de que él gane y tenga estos 90 días, además con las dos cámaras, la fortaleza para tomar decisiones y promesas que hizo de campaña, amerita evaluar ganadores y perdedores. ¿Por dónde empezamos? ¿Ganadores o perdedores? Perdedores. Tratado de libre comercio es donde provocó gran parte del miedo, porque sí, una de las amenazas de campaña, porque finalmente Trump, y esto es lo que terminó votando la gente, mayoritariamente gente muy grande, los jóvenes por mayoría votaron a Hillary Clinton, y pasó lo mismo que en el Brexit. Eso te iba a decir, exactamente, el mismo resultado. Los jóvenes, las decisiones de los jóvenes no están logrando imponerse en lo que va a ser el porque plazo. Finalmente yo lo planteaba hoy como no era ni una charla, ni una discusión ideológica, ni siquiera una discusión de clases, era finalmente una discusión generacional. La generación de ustedes, Santi, que ya nacieron globalizados y ya forman parte de un mundo que es uno solo, y los más grandes, que somos un poco más conservadores, que vivimos otras épocas, y a veces te resistís un poco más, pero no por culpa de la globalización, sino porque uno no es el mismo y añora mucho el tiempo pasado, pero cuando uno era joven, no desde ese punto. Y ahí lo que quiero diferenciar simplemente es que los perdedores se ubicaban todos los que tienen que ver con que él prometía a Donald Trump, vamos a ver si lo cumple, como decías vos recién, bajar impuestos, aumentar los aranceles a las importaciones para darle más competitividad a las empresas americanas y las que producen fuera de los Estados Unidos vayan a producir a Estados Unidos, para que le den trabajo a su gente y además hacer un control más estricto de las inmigraciones para no perder trabajo a los americanos. Ese es el mensaje. Sí. Obviamente muchos compraron ese mensaje. Analicémoslo financieramente. Si vas a aumentar los aranceles, es una mala noticia para China, es una mala noticia para México, que son sus grandes acuerdos, son las dos economías que hoy, decía, en términos de la moneda y también de sus mercados, reaccionaron negativamente. Exacto. Además, si vas a subir la tasa si vas a provocar un aranceles a la importación, vas a encarecer tus productos. Como encareces tu producto, puede llegar a generar algo de inflación. Como puede llegar a generar algo de inflación, supones que vas a aumentar la tasa de interés. E incluso empieza su pelea con Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, en la cual no sabemos si va a renunciar por todo lo que dijo Trump antes y ganó, o Trump va a buscar algo o lo que fuera, claro, pero empezás una batalla ahí, que creo que es lo más significativo del día, porque la tasa a 10 años llegó a estar encima, hoy cierra, déjame ponerlo bien en números, pero 2,07, la última vez que lo vi, ratifico ahora, y la tasa a 10 años, justo cuando la busco no la tengo, pero estaba arriba del 2,07. Recuerden que hace un par de programas atrás hablábamos de la tasa de 10 años en Estados Unidos al 1,50%. 2,063. 2,063, claro, 2,06. Bien, entonces, 1,50 valía hace
2 o 3 programas atrás me acuerdo que habíamos hecho una editorial al respecto. Bien, por acá están al lado de los perdedores. Entonces, los países más endeudados, ahí es donde nos puede pegar a nosotros porque sube el costo financiero, y sobre todo los emergentes más atados a la demanda de materia prima de China en un mercado que quizás aumenten los controles en todos lados. China no se va a quedar quieto si es verdad que aumentan los aranceles. Es el mayor tenedor de bonos del Tesoro americano. Con lo cual puede llegar a decir, che, ¿sabes qué? Vendo tus bonos. Y desde ese punto de vista es donde todos prefieren mirarlo de reojo, o al menos tomar cobertura. Los que estuvieron golpeados también cerraron, por lo menos que nos afectan más a nosotros, en los bonos dolarizados. Hoy terminaron una caída de 2,5 abajo. Las acciones habían también tuvo un comportamiento similar. Empezaron a principios de rueda muy abajo y luego terminaron con una caída. Nada, el Merval cerró con una caída del 0,6. Ahí donde te meto la palabra selectividad, porque hubo algunos sectores que finalmente este modelo económico empieza a pegarles a favor. El primero y principal, tanto en Brasil como en Argentina. ¿Qué quiere hacer él? Obra pública. ¿Qué quiere hacer él? Cerrar las fronteras. ¿Qué quiere hacer él? Entre otros casos, fomentar más la industria en Estados Unidos. ¿No se ¿Qué complica? voló hoy? El acero. Claro. Entonces todas las empresas ligadas al acero en el mundo subieron. Claro. ¿Qué quiere? Volver al petróleo tradicional. Todas las empresas petroleras, incluso las latinoamericanas, bueno, salvo YPF porque presentó un balance muy flojito, tuvo un día fenomenal. Pero Tenaris cerró 6 arriba acá. Ahí está la selectividad. Entonces, desde ese punto de vista, el otro gran ganador en el mundo que explica por qué los mercados terminaron tan positivos los americanos es el sector financiero, el sector bancario. ¿Qué ofrece Trump? Menos regulaciones. Para el rubro petrolero, ojo que esto le juega en contra a la energía alternativa. Él no está tan de acuerdo en la energía alternativa, es impulsar el petróleo tradicional. Desde ese lado, repito, con menos regulaciones, las grandes subas hoy estuvieron en el sector financiero, en el sector petrolero y en el sector siderúrgico. Y ahí explica por qué tenés índices tan positivos. Ahora vas a otros, a los farmacéuticos, y el rubro fueron bastante castigados, y sobre todo los que tienen muchas filiales en América del Sur. Día que yo reservaba, resumía en 2 palabras también hoy, que a veces el primer día no es bueno operar porque estamos todos tratando de interpretar lo que pasó. Y uno hay que dejar de cantar. No había que operar al principio y tampoco subirse a esta euforia como que ya terminó la historia. Yo sería muy prudente y miraría bien, y repito, sector por sector. Va a haber ganadores y perdedores porque va a haber represalia en un juego, en un mundo nuevo, donde el sistema político en el mundo demostró estar lejos de la gente. Por algo, ni las encuestadoras, ni con todos los recursos que hay, pudieron advertir lo de Colombia, lo del Brexit, lo de Italia, lo de España, y ahora ni siquiera lo de Estados Unidos. Uno de nuestros invitados hoy justamente escribió en una nota que ya la palabra del establishment, así como se escucha, no está representando a los ciudadanos. Los ciudadanos ya dejaron de creer en algún punto todo lo que se dice y están votando puramente y exclusivamente a conciencia, lo que está haciendo que las encuestadoras no logren ver justamente el voto. Y tampoco, decía una amiga nuestra, Gabriela Pausá, sirve ya decir lo políticamente correcto. La gente quiere la franqueza en lo que decís. Te puede gustar o no. Obviamente hubiese preferido yo otro resultado en las elecciones en los Estados Unidos, pero bueno, es lo que eligió finalmente la gente. Y el otro punto que también quiero marcar, cuando reaccioné cuando decías la palabra establishment, si establishment representa a los grupos más poderosos y más fuertes económicamente, ¿cómo no vamos a poner al sector político en primer lugar? Si los más millonarios son todos políticos y además son los que tienen el poder del lado del Estado. Y son los que controlan. En estados suficientemente grandes que también operan, compran, deciden quién va a ser rico, quién no, quién va a ser proveedor de la obra pública. A veces, estoy diciendo mucho la palabra a veces, deberíamos frenar, y creo que la sociedad lo que está diciendo es eso. Menos representatividad tienen casi todos los sistemas políticos, públicos y privados. Los gremialismos privados también, si querés, las asociaciones industriales, rurales, bolsas, bancos, etcétera, también les cuesta más en el mundo ganar esa representatividad. Espero que entendamos de este mensaje. María Paz. Muy buenas noches. ¿Cómo anda usted? Muy bien. La tuvimos calladita bastante tiempo. Estaba escuchando atentamente. Si se quieren comunicar con nosotros, háganlo en Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentran en el buscador como @equipobulat. También pueden despejar sus dudas en equipo.bulat@gmail.com. Y tenemos nuestros newsletters semanales, Sucho, www.elpuntodeequilibrio.com.
Amigo Bulato, y tenemos a José Siaba Serrate. Vamos a hacer un análisis con él extendido desde el punto de vista de los mercados, sobre todo una mirada internacional, y después el lujo de nuevo de poder debatir con el amigo Germán Fermo. Un día a todo mercado. Exactamente, a puro mercado. Estuvo muy activo en las redes Germán Fermo, pues ya pueden empezar a seguirlo también. Vamos a estar debatiendo sobre todo de cómo empezar ahora a componer una cartera, qué recaudos hay que tomar, si mirar más el largo, el mediano o el corto plazo. Comenzamos con buena música, el programa número 36 del Inversor Bolsero en FM Milenio. Tema lanzado por Stevie Wonder en 1976. Suena Higher Ground. 1 y 18 minutos. De paso, si te parece, recordamos a modo introductorio, el S&P finalmente cerró en 2.163, representa una suba del 1,1%. El Dow 1,40 arriba, 18.589 es ese número. El Nasdaq 1,11 arriba, 5.251. ¿Y si te pregunto el petróleo? 45, ay, no le tengo el dato. 45,99, precio de 11. En otros mercados sería 46. Acá le pusimos 45,99. El oro, que llegó hasta arriba de 1.310 hoy, termina cerrando en 1.279. Fue una contramarcha con respecto a los mercados. Y después me queda también aclarar, lo decía, 2,06 la tasa a 10 años. Mientras tanto, aquí ahora el índice Merval, donde mejoró un poco el balance, el volumen, mejor dicho, terminó 0,66 abajo, 17.024, baratita, la terminamos sacando. El Merval 25, las primeras 25 acciones, 0,72 abajo también. Esto es lo más significativo en el día de hoy. Vamos a saludar al amigo José Siaba Serrate, nuestro Gordon Gekko, nuestro economista con gran mirada internacional. José, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, ¿cómo te va? ¿Por qué estás muy bien? Bueno, ¿por qué no habría estar? Ahí está, muy bien. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que se ha acelerado muchísimo, porque lo que en ocasión del Brexit, que eso es algo que podemos traer a colación, porque fue un fenómeno parecido, llegó 3 días, que es básicamente absorber la mala noticia, procesarla, ajustar los precios hacia la baja y después levantar la cabeza. Acá se produjo en un día, en 24 horas. Tuvimos una caída muy fuerte en la trasnoche, con la noticia de resultado electoral, y claramente estamos cerrando la rueda con, por lo menos en la bolsa, con subas muy importantes, con subas que se suman a las que tuvimos el lunes, cuando se pensaba que ganaba Clinton, y que se han producido ahora cuando se sabe que ya ganó Trump, lo cual no deja de ser irónico. Yo, a modo editorial, repaso un segundito y te tiro los títulos nada más. Decía la selectividad que tuvo el mercado, porque recupera con las acciones que no habían subido nada en los últimos tiempos, como las acciones bancarias. Fuerte suba en los bancos hoy, fuerte suba también en todo el petróleo que teóricamente Trump le va a sacar regulaciones, según él dice. Y después en las acereras, ¿no? Que también fuerte suba del acero. Sí, en los laboratorios y en biotecnología, donde Clinton iba a revisar los mecanismos de fijación de precios. El carbón ha subido muchísimo, que es un sector que estaba, digamos, tachado por el impacto negativo en términos ambientales y que Trump quiere de alguna manera favorecer. Cayeron muy fuerte las compañías que proveen servicios de salud, digamos, porque la suerte del Obamacare está también en la picota. Entonces, hubo un reacomodamiento, te diría, en términos de plataformas políticas, y los sectores que Trump puede favorecer han levantado muy fuerte, y los que Trump puede castigar, muchos de ellos promocionados por Clinton, han dado marcha atrás. Ahora, cuando uno hace el promedio ha dado subas importantes en los índices principales, y sobre todo, me parece lo más interesante, en el Russell de compañías pequeñas, en el Dow Jones de transporte, que también tiene alguna capacidad, digamos, de mirar hacia adelante el tema cíclico. Te diría que la bolsa ha hecho algo que uno no esperaba tan pronto, y algo que uno podía dudar que se iba a producir si ganara Trump, y algo que uno además puede seguir dudando si se va a mantener en el tiempo
en la medida que Trump lleve adelante algo que se parezca medianamente a lo que ha sido su plataforma campaña. Uno de los puntos que marcábamos con Santi recién era la suba de la tasa a 10 años. Sí. Y empezó el debate porque la había maltratado mucho en la campaña de Janet Yellen. ¿Cómo crees que termina? Bueno, con Yellen no le renovará el mandato, pero no creo que agite las aguas. Hoy Trump estuvo presidencial, uno podría decir, ¿no? Con el discurso inaugural que fue calmo, convocó, digamos, a la unión, no trató de buscar revancha, lo cual hubiera sido un pésimo antecedente, y creo que ese discurso favoreció, digamos, este proceso catalizador rápido que citaba antes. Pero uno no sabe muy bien con Trump qué es finalmente lo que va a hacer. Ha dicho muchas cosas que es difícil que las pueda ejecutar, hay otras que a lo mejor tiene guardadas. Me imagino que no se va a meter con la FED porque va a terminar generándole un efecto contraproducente, y si algo bueno tiene la suba de tasas de hoy, te diría que es ese elemento, ¿no? La idea de que ya uno no es un candidato, es el presidente electo, tiene que moverse con cuidado porque los dichos que en campaña realmente resbalaban, y eso le favoreció enormemente, me parece, la campaña, ahora ya tienen otro peso específico y afectan muy rápidamente el precio de los activos. José, obviamente todas las decisiones que tome el presidente van a tener que pasar por el Congreso. Sí. ¿Cuáles crees que... Algunas de política internacional no, algunas cosas no, pero las gruesas, digamos, y lo que es el core, Exacto. digamos, de su campaña, sí. ¿Cuáles crees que van a ser las que más presión tengan para... ¿Por Bueno, dónde vienen las medidas? acá hay un elemento muy interesante, es que los republicanos se han quedado con todo. Sí. Ahora hay como una ruptura, o hay de una crisis entre los representantes y los senadores republicanos, o muchos de ellos, y Trump. Hay que ver cómo se negocia eso y cómo se cierra eso. Yo creo que eso le va a poner límites, pero por otro lado, digamos, esta es una negociación que hay que llevar adelante, salvo los temas más cruciales, que requieran mayorías específicas, solamente dentro del Partido Republicano, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay distintas hipótesis que uno puede hacer. La verdad que a priori uno no puede decir qué es lo que va a poder ejecutar. Tampoco Trump ha dicho que quiere cambiar el Obamacare y todos los republicanos apoyan eso, pero no ha ofrecido una alternativa. Claro. Ha dicho que quiere cambiar los acuerdos comerciales y que, llegado el caso, los va a rechazar, incluyendo el NAFTA, dando a entender que va a haber una negociación. Ha hablado de aumentar aranceles, 35% a las importaciones provenientes de México, 45% a las de China. La verdad que son todas declaraciones explosivas, que han tenido un poco de efecto porque la gente no se las tomó en serio, pero digamos, esas son, si uno busca, esas son las declaraciones que ha hecho el candidato. Entonces, como son tan extravagantes, en el fondo me parece que hay el beneficio de la duda, y después, por la reacción de la bolsa, te digo, me parece que hay mucha gente queriendo ver el lado positivo de Trump, asociándolo a lo mejor a un Reagan, etcétera, pero son también interpretaciones forzadas, así que yo creo que estamos con un manto de incertidumbre enorme, con la idea de que obviamente la agenda apunta, te diría, a contramano de lo que ha sido la política económica en Estados Unidos o en Europa, inclusive en los últimos años, y ese es un dato firme. Creo que la economía se va a cerrar, aunque no sea de la magnitud o de la manera que dice Trump, pero creo que esa tendencia es irreversible. Lo mismo los temas migratorios, cuando designe al juez de la Corte Suprema que reemplace a Scalia, va a ser también una figura conservadora. Creo que hay un cambio grande, importante, que tiene un respaldo electoral flamante muy grande. Creo que el Partido Republicano ha quedado con una cuota de poder enorme, pero cuando uno dice en concreto qué es lo que se va a hacer, ahí me parece que lo prudente es esperar y ver qué es lo que queda de todo lo que se dijo. Muchas veces son los mercados, José, o los precios los que condicionan, al menos a mí me pasa, muchas de las opiniones. Como cerró para arriba, es como que nos tranquilizamos todos. Imagínate que esto hubiera caído a 10%, que hubiera cerrado como estaba a la medianoche. Claro, ¿no? creo que las opiniones... Por eso yo quiero diferenciar la opinión de los americanos, como bien marcabas recién, la opinión del mercado, como se refleja a través de los precios, y la quiero contrarrestar con las declaraciones de la mayoría de los presidentes de los países importantes, Alemania, Francia, incluso Rusia, donde, no Rusia precisamente, pero sí muchos de los países importantes del mundo mostraron mucha preocupación e incertidumbre por lo que puede venir. Y todo, digamos, la diplomacia se maneja con cierto marco de corrección. Imagínate lo que es el pensamiento sí, íntimo, ¿no? Tal cual.
Y ahí voy, porque una cosa es que, suponete que vos lo digas, es para negociar, o los americanos no se lo hayan tomado en serio, dicen, bueno, lo hizo para ganar las elecciones, pero ¿cómo lo va a tomar el premier chino? ¿De qué se prepara? Hoy México tuvo una devaluación de la moneda, hasta el presidente salió a hablar, en Argentina mismo se reunió el gabinete, en todos los países como empezar a prevenir. Es un cambio fundamental, y además sucede después del Brexit, y tenemos una agenda de votaciones en Austria, un referéndum en Italia, el año que viene votaciones en Francia y Alemania. Y a esta altura uno entiende que el mundo está cambiando, y está cambiando en una dirección que, como decía antes, va a contramano de lo que había sido la tendencia en los últimos años. Y te diría que esto no va a quedar solamente con Trump, pero Trump es el cambio más importante de todos. Y si Trump cambia las condiciones del juego, y esto pasa a ser una especie de pulseada personal, te diría que esto tiene los ingredientes como para que la bolsa que hoy subió y pueda subir en las ruedas que vengan hacia adelante y pueda tener un rally de Navidad. Te diría que es un escenario preocupante, muy negativo, que hoy no están los precios, pero que si vamos en esta dirección, en algún momento no va a caer, digamos, la ficha, y me parece que eso se va a parecer mucho más a los temores que vimos durante la campaña. Última de mi parte, ahí estoy viendo, no sé, estoy siguiendo Twitter, quizás no sea verdad o no, de un americano donde dicen que están cortando las calles, no sé, en la Sexta Avenida, en Nueva York, etcétera. Y ahí me acordaba la famosa frase de Churchill, ¿no? Que uno puede ganar una elección con el 50% de los votos, pero se hace difícil gobernar con el 50% en contra. Independientemente de los congresos y eso, vos lo que notás es que no va a haber, como estoy tratando de expresar con esta marcha, complejidad social. Sí, pero digamos, uno no sabe cómo se va a resolver. Además, el país ha quedado dividido. De hecho, creo que Clinton ha tenido más votos que Trump. Pero hay mandato muy firme y ha quedado, digamos, un mapa político que, como te decía antes, le da al Partido Republicano, no solo Trump, un poder muy grande. Y yo dudo, y viendo la personalidad de Trump, que no trate el gobierno de sacarle máximo provecho. Hoy Trump ha estado muy moderado, en eso ha estado muy inteligente, y yo creo que sería también inteligente no forzar la mano, pero me parece que hay una serie de definiciones fuertes que va a tratar de llevar adelante, y esos son temas delicados y que, como vos decís, pueden generar reacción. Los temas migratorios son delicados, hay muchos temas, muchas conquistas, por decirlo de alguna manera, que se habían vuelto realidad y que Trump ha dicho que va a dar marcha atrás, y eso puede generar problemas, y hemos visto a principio de año problemas raciales importantes además también. Así que te diría, ese es un casillero que hay que mirar con cuidado. Me parece que la mejor definición hoy que uno puede dar de Trump es que uno no tiene certezas, y sí tiene mucha incertidumbre, muchos interrogantes. José, recortaron justamente, te llevo un poco a lo que es Argentina ahora para terminar la nota. Justamente recortaron ahora la tasa 50 puntos básicos de las LEVAX, exactamente. Y te quería preguntar por qué lo habían hecho ahora, por qué ves que viene ahora, si es por una cuestión que la inflación está bajando, y cómo también afecta a partir de ahora las decisiones, o sea, lo que ha ocurrido con la elección en Estados Unidos, a Prat Gai y a Sturzenegger. Y bueno, es como que la decisión obvió o se tomó independientemente de la elección. Después se supo que la elección generaba esta sorpresa. Las argumentaciones las dan en el comunicado del Banco Central. Uno podría pensar que la baja se podría haber producido antes, y realmente uno entiende que acá puede haber jugado algún otro elemento, como ayer mismo vimos en el mercado mayorista el dólar cayendo como si fuera un peso muerto por debajo de 15 pesos. A lo mejor eso también tuvo un rol. De ahora en más me parece que hay que incorporar este dato de esta novedad. Como la reacción de los mercados no ha sido todo lo traumática que podía ser, me parece que las políticas van a seguir, digamos, su curso, pero creo que va a haber muchísimo cuidado y mucho interés en seguir cómo evoluciona sobre todo el tema de la deuda, los activos emergentes, los precios de las materias primas, que hasta ahora vienen sobrellevando, te diría, este examen de una manera
pacífica y razonable. Pero esto es un juego que cambia y cambia para mucho tiempo, y me parece que va a obligar quizás a cambiar de planes hacia adelante, a ser un poquito más cuidadoso en la parte de financiamiento, porque el financiamiento también se puede complicar. Amigo José Seba Zarrate, un placer tenerte aquí en El Inversor Bolsero. Saludos, Claudio. Gracias a usted. El ex líder de The Police nos invita a escucharlo. Sting, I Can't Stop Thinking About You. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. ...20 minutos faltan para las 10 de la noche y suena justamente la música que corresponde a la parte de Educando, este segmento de Educando al Inversor. Y justamente vamos a estar hablando en unos minutos con Germán Fermo, que también es habitué de este programa y menciona en una de las notas que ya también la pueden ver allí en Infobae, habla del cisne negro. Cisne negro, ¿qué es el cisne negro? Y justamente traje el libro que Claudio Sucho me recomendó, de Nassim Nicholas Taleb, que cuenta un poco estos eventos que se llaman cisne negro, y justamente Germán comentaba que había tenido 6 o 7 en su vida. Justamente no es un ave, sino que es una rareza que habita fuera del reino de las expectativas normales. Es algo de lo que pasó ayer, por ejemplo, algo de lo que no se esperaba, porque no hay ningún elemento en el pasado que apunte de forma convincente a su posibilidad. Además, produce un impacto extremo con consecuencias importantes para nuestras vidas. Y está caracterizado por la predictibilidad retrospectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que antes no la vimos venir, pero cuando pasó, sabemos por qué pasó y evidentemente lo podíamos intuir en aquel momento. Vamos a hablar del cisne negro porque se presenta como una oportunidad. El cisne negro es algo que nosotros no esperábamos que sucediera, básicamente. Pero no es la magnitud de nuestros errores de predicción, sino la falta de conciencia que tenemos de los mismos. Nos cuesta aceptar lo que no sabemos, que lo que no sabemos a veces es más importante que lo que en realidad sí sabemos. Muy bien explicado, Santi. Este espacio es auspiciado por Alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible. El envío es gratis en el día y la atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 155-503-4488. Javier. Sashimilla te ofrece un espacio relajado y privado para disfrutar de una cena ideal para ir en pareja o con amigos. Calidad de frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. Los esperamos de lunes a sábados. México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Encontranos en Facebook /Sashimilla, Instagram Sashimilla Restó, Twitter @Sashimilla_. Sin tolerancia al riesgo, no hay inversión que rinda. Tips para ser un inversor avesado y no fracasar en el intento. El Inversor Bolsero. El Educando al Inversor hoy trajo la definición del cisne negro. Y hablando de cisnes negros, el amigo, lo presentábamos hoy, Germán Fermo. Lo conocen todos, ya diríamos columnista de este programa. Habló mucho sobre eso. Es más, tradeó el cisne negro con sus hijos. Germán, qué placer saludarte. Claudio, Santi, ¿cómo andan? Un placer acá. ¿Cómo es eso de tradear con tus hijos? Primero, estoy sin dormir. Realmente, me pasé la noche tradeando. Me gusta demasiado esto. Sí, tal cual. Justamente habíamos estado charlando 2 horas antes de lo que podía ser la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y me acuerdo que yo les había dicho, no hay forma de que gane Trump. Esto es, claramente va a ganar, fácilmente va a ganar, le dije, Hillary Clinton. Y me preguntan a mis hijos, che, pero si ganara Trump, ¿qué puede pasar? Y digo, creo que se va a armar un tremendo desorden en el mercado. Y se fueron a dormir ellos. Yo me quedé mirando un poco y cuando gana Florida Trump y bueno, y en los futuros empiezan a tradear casi 3% negativo, los desperté a los dos y le dije, che, ¿andan con ganas de traer el primer Black Swan de sus vidas? No me dijeron que no,
así que lo puse a tradear al lado mío. Pero pará, le sacaste el chupete primero, porque ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Son chiquitos? No, Enzo, mi hijo más grande, tiene 18 años, empieza la facu el año que viene. Sí, no, y Franco tiene 15, con lo cual me vieron tradear, no es la primera vez que tradean cerca mío, lo suelo hacer los domingos a la noche con ellos, pero para que vayan aprendiendo, por ejemplo, saben shortear ya, el concepto de short lo entiende perfectamente, lo que nunca habían tradeado conmigo era un Black Swan, y bueno, como les dije, yo creo que tradeé 7 u 8 en mi vida, y dije, bueno, vamos a tradear este. Bueno, y en ese caso, contanos un poquito tu visión ahí, porque vos esto lo viviste, te lo leí como una oportunidad y quiero que nos expliques por qué. Sí, yo creo que sí. Creo que, insisto, yo creo que Estados Unidos va a impedir que Trump haga lo que dijo, si querés, en su campaña, que tuvo dichos muy racistas, muy injuriosos a ciertos sectores de la población americana, etcétera. Yo creo que no lo va a hacer, eso simplemente fue campaña, repudiable obviamente, pero fue en campaña. Creo que si aún si quisiera hacerlo, el sistema político americano y las instituciones impedirían que lo pudiera hacer. Habiendo dicho eso entonces, yo creo que no va a ser el cuco que la prensa estaba pintando, por el contrario, me parece que vamos a ver a un presidente que va a ser mucho más ortodoxo de lo que creemos y hasta puede llegar a ser pro mercado, por lo tanto no me sorprendería que en algún momento el mercado termine, si querés, ralliando por Trump. Uno puede decir, pero ya rallió hoy. Ojo ahí, esto recién empieza. Yo creo que en los próximos meses el mercado va a tener, y esto es importante, Santi y Claudio, me parece, un aumento estructural de volatilidad. Porque yo creo que ni siquiera el mismo Trump sabe qué clase de presidente va a ser él. Y el mercado va a tener que entender que acá hubo un drástico cambio de paradigma. Y eso implica alta volatilidad en el corto plazo. Y por ejemplo, una cosa que yo estuve mirando hoy, lo estaba discutiendo con un economista a quien respeto mucho, y me estaba diciendo, ojo que la política fiscal de Trump, esto de tener mucha inversión, ponerle en obra pública e infraestructura, puede generar un crowding out en la parte larga de la curva americana. Y fíjate que eso se estuvo dando hoy, la tasa de 10 años estaba tradeando en 2.07. Si eso se diera, esto puede impactar feo en las curvas de emergentes. Por eso digo que hay muchas cosas que no sabemos de Trump, que ni él mismo sabe, y esto no se termina en que el S&P tradeó a la noche 5% negativo y cerró 1.20 positivo. Creo que arrancamos hoy con un sendero de alta volatilidad y alto conocimiento de algo que no sabemos qué es. Ese aumento de volatilidad, déjame discutirte dos cosas a tu razonamiento, o en realidad para agregar al debate. Lo hablábamos con José Ciaba Serrate. Tiene un par de ventanas abiertas ahí que